Listo, muchachos, ahora que ya entendimos la fisiopatología de la disnea, podemos introducirnos hacia cuál va a ser el abordaje que le vamos a dar a ese paciente que nos llega a nuestro servicio con disnea. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué puede causar disnea, pero la respuesta es que muchas cosas pueden causarnos disnea. Si bien, por ejemplo, esta larga lista que en algún momento mi tutor de neumología me mostró a mí, son muchísimas las cosas que pueden causar disnea, pero lo que realmente nos va a orientar hacia cuál es la causa de la disnea es lo que lo acompaña. Entonces, para enfocar nosotros la disnea, tenemos que siempre preguntarle al paciente qué siente, cómo lo siente y a qué se asocia, es decir, la presentación clínica, que además va a estar acompañado de aquellos hallazgos que nosotros podamos encontrar en el examen físico. Y con todo lo que obtengamos de esta historia clínica que le hagamos al paciente, una historia clínica que esté bien completa, con sus datos personales, con su enfermedad actual bien completa, sus antecedentes, su revisión por sistemas y un buen examen físico, tendremos una sospecha diagnóstica con la cual vamos a confirmarla a partir de las pruebas complementarias que existen para cada uno de los diagnósticos diferenciales que tengamos. Y con ello vamos a poder llegar eventualmente a la respuesta de cuál es la causa de esa disnea. Entonces, inicialmente, una forma de hacer un algoritmo práctico para descartar las causas de disnea que más frecuentemente se presentan en la población es primero mirar si la disnea es aguda o es crónica. Entonces, si la disnea es aguda, vamos a tener dos posibles opciones: o que la patología que está provocando esa disnea aguda sea pulmonar o que sea extrapulmonar. Entonces, dentro de las pulmonares, las más frecuentes que pueden causar disnea en un contexto agudo son las enfermedades obstructivas, específicamente la obstrucción de la vía aérea, la anafilaxia y la exacerbación del EPOC, y las infecciosas, que en su caso las representa la neumonía en un contexto agudo. Pero si no son las pulmonares, tendríamos que pensar que pueda ser de tipo extrapulmonar. Entonces, dentro de las extrapulmonares puede ser o cardiovascular o pleural. Y dentro de las cardiovasculares tenemos que descartar el infarto agudo de miocardio, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar, una falla cardíaca descompensada, y si no es cardiovascular, debemos pensar de pronto que existe un compromiso pleural dado por un neumotórax. Claro está que hay muchísimas causas más de disnea aguda. Sin embargo, yo consideré que esta es una buena aproximación hacia las patologías más frecuentes y lo que más probablemente se vayan a encontrar cuando lleguen a rotar en sus servicios de urgencias. Entonces, comencemos por la disnea aguda extrapulmonar. El infarto agudo de miocardio, como habíamos dicho, pertenece a la categoría de cardiovascular. Y como ustedes vieron el semestre pasado, el infarto agudo de miocardio es la muerte irreversible del músculo cardíaco secundaria a una isquemia, que puede ser o por la obstrucción de las arterias coronarias o porque hay un desbalance en el suministro de oxígeno a ese miocardio. El problema del infarto agudo de miocardio es que puede comprometer el gasto cardíaco, ya que si alguna zona entra en isquemia, esa zona probablemente no vaya a ser capaz de contraerse igual que lo hacía antes, y el volumen que va a lograr eyectar ese corazón va a ser menor. Funcionaría básicamente como una falla cardíaca. Entonces, como ese corazón no es capaz de expulsar esa sangre, si el infarto agudo de miocardio llega a ser muy severo, podría acumularse la sangre a través de la circulación pulmonar en el caso de que el infarto sea del ventrículo izquierdo. Y si se acumula esa sangre en la circulación pulmonar, puede darse un edema pulmonar por la extravasación del plasma que está acumulado en esta circulación pulmonar. Y por el otro lado, si el ventrículo izquierdo pues tampoco está pudiendo eyectar a través de la circulación mayor toda la sangre para los tejidos periféricos, sería de esperar que se presente una hipoperfusión. Entonces, en estos pacientes, ¿por qué se presentaría la disnea? Porque el edema pulmonar está impidiendo que haya una difusión de los gases hacia adentro de la sangre, es decir, que el oxígeno pueda entrar a la sangre y que el dióxido de carbono pueda salir. Entonces, esta alteración
la difusión de los gases es lo que nos provoca la disnea. ¿Y cuál es el patrón de presentación clínico del infarto agudo de miocardio? Ustedes ya lo conocen perfectamente, es un dolor torácico típico, y el dolor torácico típico se describe como un dolor intenso, que dura de 30 a 60 minutos, que es opresivo, que es retroesternal y que suele irradiarse a brazo izquierdo, brazo derecho, epigastrio, lo que ustedes quieran, pero mientras se irradie y cumpla las demás características, tiene los requisitos para considerarse como un dolor torácico típico. Disnea, en el caso de que sea de ventrículo izquierdo y que haya compromiso y que haya una acumulación de líquido en la circulación pulmonar que esté provocando un edema y facilite la sensación de disnea. Estertores de burbuja gruesa que podrían presentarse también en el contexto de edema pulmonar, y la hipoperfusión, que puede ser evidente por cianosis periférica, por palidez, por frialdad de extremidades. Este sería más o menos el cuadro clínico del paciente con un infarto agudo de miocardio que cursa con disnea aguda. Ahora, ¿qué pruebas complementarias usamos nosotros para descartar esta posibilidad? Le pedimos unas troponinas, y si las troponinas salen elevadas mayor al percentil 99, que en este caso, por ejemplo, en MEDERI es 0.013, si sale más de 0.013, nosotros deberíamos pensar que está ocurriendo una injuria miocárdica y podría ser un infarto. Entonces, si tenemos troponinas elevadas y además tenemos cuadro clínico, eso es un infarto. Sí o sí, eso es un infarto. Si tenemos troponinas solas, no. Si hay troponinas con cuadro clínico, y además recuerden que esas troponinas tienen que tener una curva positiva, es decir, yo le tomo 2 muestras de troponinas, la primera me sale por ejemplo en 0.014 y la segunda me sale un 20% más, por ahí pónganle un 0.030, eso es un infarto de miocardio. Entonces acuérdense, curva de troponinas positivas con cuadro clínico. Y si adicionalmente en el electrocardiograma evidenciamos cambios en el ST, en 2 derivaciones contiguas u ondas Q patológicas, podríamos pensar en la existencia de un infarto con elevación del ST. No voy a profundizar más acá porque esto ya ustedes lo estudiaron el semestre pasado, pero bueno, vale la pena saber que es una causa de disnea. El tromboembolismo pulmonar. Recordemos que el tromboembolismo pulmonar es la obstrucción de la arteria pulmonar o de alguna de sus ramas por un trombo que proviene de otra zona del cuerpo. Entonces, cuando un trombo se tranca en una de estas arterias pulmonares, impide que todas esas ramificaciones puedan recibir la sangre que necesitan para oxigenar con todo el aire que está en los alvéolos. Entonces se compromete esa oxigenación de la sangre subsiguiente a la rama que se tapó. Entonces, esto tendría un compromiso de la relación ventilación-perfusión, y en este caso lo que tendríamos sería una ventilación adecuada, pero una perfusión comprometida porque no está llegando la sangre. Entonces, digamos que esta perfusión comprometida puede ser compensada por la circulación bronquial, como lo habíamos hablado antes, y si los tromboembolismos, si el tromboembolismo pulmonar es muy pequeño, podría ser asintomático, ya que la compensación de la circulación bronquial pues no permitiría que aparecieran síntomas. Sin embargo, cuando los TEP suelen ser un poco más grandes, sí podríamos ver algunas manifestaciones clínicas. ¿Cuándo pensamos nosotros que un paciente pueda tener un TEP? Es ese paciente que tiene estos siguientes factores de riesgo, que ha sido sometido a una cirugía reciente, porque al haber sido operado, pues finalmente de una cirugía mayor, tiene que estar en reposo, en cama. Y cuando uno permanece mucho tiempo en cama o permanece mucho tiempo quieto, facilita la formación de coágulos y de trombos. Los traumatismos exactamente lo mismo, favorecen la formación de trombos por el estado de procoagulación, lo mismo que la inmovilización, todos están bajo el mismo principio. El inicio de terapia hormonal, hay algunas terapias hormonales, inclusive relacionadas con anticonceptivos, que se han relacionado con esto, con factores procoagulatorios que facilitan la formación de trombos. Cáncer activo, el cáncer es un estado protrombótico, y las trombofilias, que son enfermedades que se caracterizan por estar formando constantemente coágulos y coágulos,
que podrían facilitar un TEP. Y evidentemente un antecedente de trombosis venosa profunda, ya que los trombos se forman en esas piernas y viajan a través del torrente sanguíneo hasta trabarse en alguna de las arterias pulmonares y provocar el TEP. Todos estos factores de riesgo están considerados dentro de una escala que se llama la escala de Wells, que ya estudiaremos más adelante cuando hagamos tutoría de TEP, y nos permiten calcular el riesgo de que una persona tenga TEP. Dolor pleurítico. El dolor pleurítico también es característico de este tipo de enfermedad. Se presenta sobre todo cuando existe infarto pulmonar, porque este infarto pulmonar y la necrosis que se provoca en esa zona libera toda una inflamación que desencadena la estimulación de receptores nociceptivos que van a desencadenar la sensación de dolor pleurítico. Tos, hemoptisis, que es raro porque la hemoptisis se presenta es cuando hay infarto y cuando la necrosis lleva a hemorragias locales que pueden ser evidentes con la hemoptisis. Y lo que hablábamos previamente puede presentarse asintomáticamente, muchas veces se presenta así, o con síntomas muy leves de disnea. Entonces el tromboembolismo pulmonar es bastante difícil a veces de llegarse a sospechar. No siempre se presenta así tan claro con dolor pleurítico, con hemoptisis, no, esto es un poco más bien raro. Sin embargo, siempre debe estar en consideración cuando haya disnea de origen agudo y el paciente pues refiera dolor también. ¿Qué pruebas complementarias usamos para el TEP? Pedimos un dímero D. Ese dímero D debe salir mayor a 0.5 para que sea positivo. Y si el dímero D sale positivo, todavía no estamos seguros de que sea TEP. Para confirmarlo, tenemos que hacer un angiotac, y si no se puede hacer un angiotac, hacemos una gammagrafía. ¿Ok? Pero si el dímero D sale negativo, es muy probable que no sea TEP. Es decir, el dímero D es muy específico y si llega a salir negativo nos descarta prácticamente esta posibilidad. Y el angiotac y la gammagrafía pues van a ser los encargados de confirmarla. Se prefiere el angiotac, pero en pacientes con insuficiencia renal en los que no podemos usar contraste, usamos la gammagrafía. Digamos que en estos pacientes que pues cursan con disnea y con dolor torácico, casi siempre uno suele pedir una radiografía de tórax, ya que no solo está pensando en el TEP, está pensando en otras posibles causas. Y si pedimos la radiografía de tórax, eventualmente podrían llegarse a presentarse hallazgos sugestivos de TEP, como por ejemplo estos tres que están aquí, el signo de Westermarck, la joroba de Hampton y el derrame pleural. Sin embargo, estos signos son muy poco frecuentes. El derrame pleural es el más frecuente de ellos, con un alrededor del 25% de los casos. Pero pues sin lugar a dudas no es ni mucho menos específico para tromboembolismo pulmonar. Y en el electrocardiograma podríamos encontrar taquicardia sinusal o el patrón S1Q3T3, que tampoco se presenta muy frecuentemente, se presenta en el 15% de los casos. El hallazgo más común es la taquicardia sinusal. Entonces aquí podemos ver el signo de Westermarck, y el signo de Westermarck entonces se caracteriza por esta radiolucencia en donde no se puede ver muy bien la trama vascular, casi no se ve precisamente porque no le está llegando sangre a estas ramificaciones, secundario a la obstrucción de la arteria pulmonar. Entonces este es el signo de Westermarck, se ve mucho más radiolúcido esta zona que esta otra en comparación y así se presenta. Ahora aquí en esta radiografía vemos la joroba de Hampton, que vendría siendo esta de acá. Esta es la joroba de Hampton, ¿sí? Y esta joroba de Hampton también es un signo de TEP, pero no se presenta muy frecuentemente. Sobre todo se presenta cuando el TEP está acompañado de infarto pulmonar. Y esa pues sería básicamente la zona infartada. Y el derrame pleural, que también pues, puede presentarse, aquí lo podemos ver, ese derrame pleural. También podemos ver acá, por ejemplo, en este paciente llama la atención que haya presencia de los dos signos. Hay
signo de Westermarck. Vean que aquí hay una radiolucencia en comparación al otro lado, y el derrame pleural. Sin embargo, como les digo, esto no es específico del TEP, todo tiene que estar acompañado de una historia clínica. Y finalmente el patrón S1Q3T3. Entonces, en la derivación 1, pues vamos a ver en la S, que es una S muy pronunciada, mayor a 2/3 del Q. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la S. Y el Q3T3, que pues miramos la derivación 3 y encontramos que la Q, lo mismo, es más grande que 2/3 de la R. Y la T, pues que la T está invertida. Entonces, S muy larga, Q muy larga y T invertida. La S en la derivación 1, la Q en la derivación 3 y también la T en la derivación 3. Ese es el patrón S1Q3T3. El taponamiento cardíaco. Entonces, el taponamiento cardíaco es una acumulación de líquido en el espacio pericárdico causado más frecuentemente por neoplasias y por traumas. El problema del taponamiento cardíaco es que si ese espacio pericárdico se llena de líquido, pues el corazón no va a tener hacia dónde poder crecer y contraerse. Entonces, como no puede contraerse bien, lo que vamos a tener es una reducción del gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco se reduce, volvemos al mismo problema que pasaba en el infarto o en la falla cardíaca, y es que la sangre se acumula en la circulación menor, hay edema pulmonar, y la sangre pues no puede ser expulsada a través de la circulación mayor y provocamos hipoperfusión. Todo esto debido a la reducción del gasto cardíaco. Ahora, ¿cómo se presenta un paciente con taponamiento cardíaco? Pues depende. Si es un paciente que pues llegó con trauma, tuvo una contusión en el pecho con un objeto cortopunzante o un disparo, pues esa básicamente sería su presentación, y es siempre sospechable en trauma torácico. Siempre se tiene que descartar el taponamiento cardíaco. Pero digamos que el otro posible escenario es que sea un taponamiento cardíaco espontáneo, donde la causa más frecuente es por neoplasias, ¿sí? Entonces, digamos que ¿cuándo podemos nosotros sospechar esto? El patrón de presentación sería un paciente que está taquicárdico porque está tratando a como de lugar de enviar un gasto cardíaco, taquipnea porque no está siendo capaz de satisfacer la demanda de oxígeno, entonces trata de aumentarlo con la ventilación, hepatomegalia en más del 50% de los casos, porque como no estamos pudiendo llenar los ventrículos, no hay una buena precarga, pues la sangre se está acumulando a través de la circulación venosa y llena ese hígado de sangre, lo edematiza, esto se pone un hígado grandísimo y pues nos genera esta hepatomegalia, disminución de los ruidos cardíacos, porque claro, como los ruidos cardíacos nos hablan de la apertura y el cierre de las válvulas pulmonares, pero para que eso ocurra además necesitamos que el corazón se pueda contraer y no lo está pudiendo hacer, pues va a haber una disminución de los ruidos cardíacos, un frémito pericárdico que hace referencia a que cuando nosotros palpamos a ese paciente, no sentimos de la misma forma a como se siente cuando está normal. Esto sí tiene que adquirirse con la práctica clínica. Cianosis periférica, que hace referencia a que la hipoperfusión ocasionada por la reducción del gasto cardíaco hace que no llegue sangre a esas zonas más distales y se pongan moradas. El pulso paradójico, que el pulso paradójico es que en inspiración no es posible sentir el pulso en las arterias radiales, entonces uno va y le pone la mano al paciente en su arteria radial e intenta sentirle el pulso, y cuando está inspirando no lo logra, pero cuando expira sí se siente el pulso. Entonces ese es el pulso paradójico, y su causa es que cuando uno inspira, pues el diafragma baja, la presión intratorácica evidentemente disminuye, y eso hace que se expanda ese pericardio. Y el problema de la expansión del pericardio, digamos que en teoría podría funcionarnos para resolver el taponamiento. El problema es que la expansión del pericardio se opone a la contracción del corazón, porque el corazón está pegado a ese pericardio. Entonces, si uno jala hacia afuera, es como impedir que él se logre cerrar, que es lo que es la contracción. Y si no se logra cerrar, no se logra contraer para poder empujar la sangre,
pues no llega sangre a esas arterias radiales y se produce el pulso paradójico. Y finalmente la triada de Beck, que digamos que no se presenta en todos los casos, pero cuando se presenta esa triada de Beck uno tiene que sospechar sí o sí que sea un taponamiento cardíaco, que es la ingurgitación yugular, la hipotensión y los ruidos cardíacos velados. Este sería el patrón de presentación del taponamiento cardíaco. Y evidentemente la disnea en este tipo de pacientes se provoca por la hipoperfusión y por el edema pulmonar. ¿Qué pruebas complementarias se usan? La ecocardiografía, que nos va a permitir ver si hay acumulación de líquido en el pericardio, pero si en su defecto le hicimos una radiografía de tórax antes, vamos a encontrar posiblemente que haya cardiomegalia por esa acumulación de líquido a lo largo de la cavidad pericárdica. Podríamos también encontrar aire, porque los taponamientos cardíacos no solo tienen que presentarse por líquido, también puede ser por aire, en el contexto de bacterias aerobias que puedan producir gases dentro de esta cavidad pericárdica, podríamos ver esto, pero esto también es muy raro. ¿Listo? Ahora hablando de la cavidad pleural, disnea aguda, neumotórax. Entonces, siempre un neumotórax tiene que ser descartado en el contexto de una disnea aguda, y el neumotórax es la existencia de gas en el espacio pleural. Este neumotórax puede ser primario o secundario. El primario es cuando ocurre sin causa aparente y sin enfermedad pulmonar, y el secundario, que es el que es más frecuente de todos, puede ser por la presencia de patología pulmonar, la ruptura de bullas enfisematosas, por ejemplo, o por el neumotórax a tensión, que el neumotórax a tensión es el más frecuente de todos, que es ese paciente que llega con una chuzada en alguno de sus hemitórax y esa chuzada deja un hueco que produce una válvula unidireccional, es decir, la válvula unidireccional lo que produce es un efecto parecido a una válvula cardíaca. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se imaginan la válvula tricúspide, entonces la válvula tricúspide por arriba deja que entre toda la sangre, pero cuando el corazón se contrae, la sangre no puede salir por esa válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque lo que hace la sangre lo que hace el corazón al contraerse es empujar esa sangre y cerrar la válvula tricúspide. Eso mismo pasa aquí con el aire, entonces el aire puede entrar dentro de la cavidad pleural, pero cuando la persona inspira y ese aire en teoría intenta salir, no lo logra, sino que lo que hace es cerrar esa válvula unidireccional. Una vez la persona expira, la válvula se vuelve a abrir y sigue entrando más aire. Entonces nunca hay opción para que el aire pueda escapar, y lo que hace es un neumotórax a tensión que llena esa cavidad pleural de aire y comienza a empujar todas las estructuras hacia el lado contralateral a la lesión. Entonces, el hecho de que este aire se acumule hace que los alveolos se colapsen, y si se colapsan los alveolos, pues no puede haber mecánica ventilatoria, no puede haber oxigenación y se produce la disnea. El patrón de presentación, pues es el paciente que les comenté, muy frecuentemente es ese que está chuzado, pero digamos que en el contexto de un neumotórax secundario que no sea traumático, podría deberse a lo de las bullas enfisematosas, y se presenta con una disminución de la expansión del hemitórax afectado, disminución o abolición de ruidos respiratorios, porque evidentemente no hay una buena mecánica ventilatoria que pueda permitir escuchar los ruidos respiratorios, una disminución de las vibraciones vocales porque no hay por donde la onda sonora pueda transmitirse, taquicardia, un intento del corazón por satisfacer la necesidad de oxígeno, disnea, evidentemente, dolor pleurítico porque pues la pleura va a estar siendo oprimida por este aire, y en el 10% de los casos es asintomático, especialmente en los neumotórax primarios, pero los secundarios sí tienen este tipo de presentación. ¿Qué pruebas complementarias usamos? Usamos la radiografía de tórax, siempre se hace esta radiografía y pues miramos estos hallazgos. Entonces encontramos que una ausencia completa de la trama vascular, se ve aquí una delimitación del pulmón colapsado, entonces toda esta radiolucidez nos hace saber que aquí lo que hay es aire acumulado, y pues esto es un neumotórax a tensión que está empujando las estructuras hacia el lado contralateral a la lesión. Vean que el corazón está bien empujado aquí hacia el otro lado. Listo. Entonces esas son las causas de disnea aguda extrapulmonar.